Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado el descanso de ayer y que estén disfrutando este día jueves 29 de octubre. Ya estamos al filo, al borde de cerrar este año 2020 complejo para todas y para todos. De eso es a la que te doy la bienvenida, es trabajar sobre esta cuarta clave en torno a los dispositivos para priorizar el aprendizaje. Recuerda que estamos viendo cuatro claves metodológicas y en el contexto de aprendizaje de pares para el desarrollo. Finalmente, cuando hablamos aprendizaje de pares para el desarrollo, dejamos relativamente abierto el campo de descripción. Nos da para bastante hilo, ¿sí? Ese tema. Vamos a enfocarlo desde dos dimensiones en esta sesión. Vamos a enfocarlo en lo que implica el liderazgo pedagógico y vamos a enfocarlo también en cómo el par apoya mi desarrollo, ¿sí? Y cuando digo apoya mi desarrollo, me estoy refiriendo específicamente al aprendizaje de estudiantes y también de docentes, ¿sí? Ok, entonces, el sentido de ayer era revisar retroalimentación para el aprendizaje. El sentido de hoy entonces es revisar aprendizaje de pares para el desarrollo tal como está planteado. Natalia, me refería al descanso de la jornada, sí, me refería al descanso del organismo, el necesario para poder funcionar durante todo el día. A eso me estaba refiriendo específicamente. Ok, te quiero recordar que eh, esta sesión, tal como está señalado en el chat fijo, va a ser enviada a tu correo electrónico en formato video y también en formato material, ¿sí? Si tienes problemas de conexión, presiona el botón reconectar, ya lo sabes, y puedes entonces enviar una señal de la plataforma para que te pueda ayudar a recuperar esa conexión, ¿sí? Entonces, dicho eso, te quiero recordar también que nuestro taller, nuestro mini curso, está siendo trabajado en una lógica secuencial que aborda tres ejes didácticos. Esto a modo de refuerzo, esto a modo de recordatorio, fue planteado en cada inicio de sesión, donde el eje accede, conecta y construye sirve como anclaje para ir visualizando un diseño didáctico en específico. Ese diseño didáctico está vinculado entonces con los niveles de pensamiento literal, inferencial, crítico, y de esa manera se va gestionando de manera progresiva el aprendizaje nuestro y el aprendizaje también de nuestras y nuestros estudiantes, ¿sí? Ok, hagamos un pequeño refresh para quienes han tenido problemas de conexión o bien para quienes no pudieron ingresar a algunas de las sesiones, ¿sí? Por el motivo que sea, sí, estoy refiriendo al motivo que sea. En la sesión número 1 abordamos los dispositivos básicos del aprendizaje, nos casamos un poco con esta línea teórica planteada por Ascoaga, donde aborda el desarrollo del pensamiento en clave de activación cognitiva. Esa activación cognitiva entonces tiene relación con cómo se va gestionando la formación de una idea propia o un significado propio que se transforma en aprendizaje a partir de la activación de estos 5 procesos. Daba la sensación cuando lo conversamos de que era una línea en secuencia, una línea progresiva que partía con lo senso-perceptivo y finalizaba con la habituación como práctica. Por lo tanto, el aprendizaje entendido como lo que incorporamos de manera habitual en nuestro bagaje o nuestro repertorio cerebral para poder interactuar con el entorno. Además, revisamos en ese contexto la instrucción por andamiaje. Vimos cómo en 6 pasos progresivos también de interacción entre docente y estudiante se iba a llegar a la retroalimentación como fase terminal,
pero también vimos cómo dentro de este proceso interactivo se iba incrementando la cantidad de acción de nuestros y nuestras estudiantes e iba disminuyendo nuestra propia cantidad de acción docente. La instrucción por andamiaje entonces parece ser esta lógica progresiva secuencial que asegura el acceso a determinada información para poder instalarla como aprendizaje. Es la lógica o la metáfora del andamio que ya fue planteada en las últimas 3 décadas del siglo anterior. Vimos cómo también en la segunda sesión gestionar el conflicto cognitivo a través de la práctica segmentada. Y esta práctica segmentada tiene mucha relación con la instrucción por andamiaje, que focaliza las acciones que se van ejecutando dentro de un entorno virtual o presencial de enseñanza y de aprendizaje. Y revisamos en específico cómo gestionar cualquier problema, entendiendo el conflicto cognitivo como un problema generado desde una didáctica docente a partir de la revisión de Poldia dentro de su metodología que contempla los 4 pasos de esta manera de acceder al aprendizaje. Ayer trabajamos 2 modelos para abordar la retroalimentación, entendida la retroalimentación como una manera más de aprender, ¿sí? Por eso lo abordamos como una de las 4 claves para promover o asegurar el aprendizaje. La retroalimentación no es del aprendizaje, sino que es una manera de aprender o de incrementar los aprendizajes que se van consolidando tanto en nuestra práctica pedagógica en el marco de la mejora continua, como también de nuestros y nuestras estudiantes que están cada día aprendiendo y a través de la retroalimentación pueden consolidar aprendizaje o pueden modificar algunas prácticas que no están bien logradas para poder promover su propio aprendizaje, ¿sí? En este sentido, revisamos el modelo de Wilson, que planteaba la escalera metacognitiva o la escalera de la retroalimentación o realimentación, como quieras llamarlo, que consistía en esos 4 pasos que gestionan la retroalimentación en el marco siempre de la interacción docente-estudiante. Es entonces el entendido de que la retroalimentación no es un proceso que se ejecuta o que se dirige hacia una sola dirección, no es una devolución de docente a estudiantes, sino que es un proceso que se gestiona de manera interactiva. Ahora, Wilson lo plantea como una escalera, lo plantea como una secuencia. Hetty y Timperley lo ven como un continuo, y eso también lo revisamos en la sesión de ayer. Este continuo tiene relación con focalizar. ¿Cuáles van a ser los focos en torno a la retroalimentación? Entendida entonces como un proceso interactivo y continuo. Este proceso interactivo y continuo ofrece 4 focos fundamentales para poder gestionar la retroalimentación como proceso, siendo uno de ellos la tarea. La tarea entonces viene a ser el foco terminal de una acción consecutiva gestionada donde se está analizando un producto, ¿sí? En cambio, cuando tiene foco en el proceso de la tarea, la retroalimentación permite hacer ajustes en este diseño para promover el aprendizaje durante el recorrido de lo que se está realizando. Ejemplo de esto, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje por problemas o el itinerario pedagógico para la transversalidad. Tiene mucho vínculo con el proceso de la tarea, ¿sí? Otro foco posible de gestionar la autorregulación, que implica la disminución de la conducta impulsiva cuando se está realizando determinadas acciones en virtud de establecer un aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, lo que se busca es que cada estudiante pueda analizar sus propias prestaciones en términos de lo que está implementando en determinado momento para poder tomar las mejores decisiones posibles acerca de lo que está desarrollando. Y el cuarto foco posible de poder visualizar es la persona. Nos dimos cuenta entonces que hay una persona que apoya el aprendizaje de lo que se está implementando. Por lo tanto, poner el foco en la retroalimentación en la persona permite entonces
poder valorar de qué manera esa persona que está aprendiendo se siente en el proceso de aprendizaje y en torno también al logro del aprendizaje, ¿sí? Estos focos que plantean Getty y Timperley en torno a la retroalimentación permiten abordar ese continuo, y ese continuo que es interactivo. Por tanto, el continuo interactivo planteado por Getty y Timperley permite establecer que la retroalimentación es un proceso bidireccional y que se va gestionando de manera permanente. ¿Cuál es la clave que revisamos ayer para abordar la retroalimentación como un insumo más para el aprendizaje? Incorporarla en el diseño didáctico, y en eso comparten los distintos modelos de retroalimentación que se van a encontrar en la literatura nacional e internacional. Todas van a decir lo mismo: la retroalimentación debe ser un mecanismo que se incorpore de manera permanente, sistemática y bidireccional dentro del diseño didáctico. ¿Y cómo se gestiona? Cual sea tu visión del modelo de retroalimentación, como un proceso terminal, en escalera, como un proceso circular, espiral, como un continuo, cualquiera que sea, cómo se gestiona de mejor manera para atender a la interactividad, entendiendo también que la retroalimentación debe tener mayor protagonismo él y la estudiante que él o la docente, a través de preguntas. Por eso es que ayer hicimos dos actividades. Una actividad era lo vinculado con los criterios de logro y usos pedagógicos de esa información que es establecida. Claro, porque de esa manera se ancla la retroalimentación en el diseño didáctico, ¿sí? Se asegura que la retroalimentación, cualquiera sea el foco o la manera de retroalimentar, se dirige en torno a un criterio de logro establecido y previamente conocido por los y las estudiantes. ¿Por qué es tan importante preestablecer, socializar e incluso consensuar con ellas y con ellos los criterios de logro? Porque dirigen la acción. Entonces, por tanto, van a tener mayor claridad acerca de la calidad de su acción y de la cobertura de sus acciones en torno al aprendizaje. Y por otra parte, al profesor o profesora o al mediador, mediadora, le instruye información acerca de qué hacer con los hallazgos que se encuentran durante el proceso de instalación de este aprendizaje, utilizando la información que se arroja en modo hallazgo como una evidencia para promover otros aprendizajes dentro del mismo aprendizaje. Es por esto que contemplar un espacio dentro del diseño didáctico de la organización de mis clases para establecer de manera sistemática la retroalimentación va a permitir entonces hacer uso explícito, pedagógico, de la información que voy teniendo a disposición mía como docente. De esa manera entonces me puedo asegurar de establecer remediales, profundizaciones o extensiones, como revisamos ayer, de la información que íbamos recogiendo durante el camino, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos da la sensación entonces de que la retroalimentación no es solamente una devolución en fase terminal, es también una devolución y también se puede implementar en fase terminal, pero no es solo eso, porque si fuera solo eso, estaría muy vinculado con la valoración del aprendizaje, pero no se puede intervenir en ese aprendizaje. Y recordemos entonces, como dialogamos ayer, la retroalimentación viene a ser una clave más o un mecanismo más para promover el aprendizaje y no es solamente retroalimentación del aprendizaje. En ese contexto, ayer incorporamos una actividad que quedó como una especie de mini y semi tarea, que por lo demás aprovecho de agradecer mucho la voluntad de quienes hacen estas tareas. Ayer lo señalé, no es obligación realizarlas, ¿sí? En ningún caso es una exigencia nuestra, ¿sí? No tienen que realizarla por nosotros. Si lo quieren realizar, lo hacen por ustedes, no por nosotros. En ese contexto, se tomó una selección de una pregunta de cada dimensión o de cada foco de la retroalimentación para que analicemos en conjunto. Tenía por sentido, por objetivo, esta pequeña, breve tarea que quedó ayer,
El poder distinguir claramente cada uno de los focos, entendiendo que la retroalimentación, insisto, y sorry lo majadero que soy, se gestiona a través de preguntas. Es la manera por esencia de poder analizar la información. Si no se gestiona a través de preguntas, no hay análisis al medio, solamente hay una entrega de información. Paréntesis, por lo demás, ayer hablamos acerca de los niveles de información en torno a la retroalimentación. Distinguimos entre el nivel elaborado, no elaborado. Por supuesto, no profundizamos por un factor tiempo, pero sí hablamos acerca de cómo se transfiere también la información hacia los y las estudiantes. Esta selección de preguntas nos parece muy interesante porque distinguen el foco de cada proceso, ¿sí? Cuando ponemos el foco en la tarea, hay un ejemplo de pregunta ahí de gestión de esta retroalimentación. ¿Qué estrategias ocupaste para resolver esta situación? Mira lo interesante. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar? Mira lo importante de esta pregunta. Si bien no tiene foco en el producto como producto ya terminado, sí tiene foco en el producto que se quiere lograr. Por lo tanto, el sentido de poder gestionar la retroalimentación con foco en el objetivo va a poder aclarar lo que tienen que hacer ellas y ellos en términos de determinado aprendizaje. Por lo tanto, va a ser importante que también se visualice la retroalimentación en la tarea como una tarea previa, ¿sí? Estamos seguros y seguras de que todos y todas entienden qué es lo que hay que hacer. Sí, profesor, sí, profesora, ya, ¿cuál es el objetivo que queremos alcanzar con lo que vamos a realizar? Si ellos y ellas lo tienen claro, ya tenemos bastante ganado de este partido, ¿sí? Ok, otro foco, el proceso de la tarea. El ejemplo era, ¿qué información te falta para resolver el problema? Y un ejemplo que nos aportan algunos y algunas que hicieron esta tarea es, ¿estás considerando todos los pasos para resolver el problema? Claro, esa pregunta apunta a la retroalimentación durante el proceso. No está pidiendo la descripción de los pasos ejecutados, porque eso tendría foco en la tarea, ¿sí? Lo que está pidiendo es el chequeo del diseño implementado para ver si efectivamente apuntamos a cumplir el objetivo. Por eso el preguntar de camino, en el recorrido, ¿estás considerando, contemplando, incorporando todos los pasos necesarios para resolver este problema? Y ese chequeo contribuye a la revisión del diseño. Y ya conversamos en la segunda sesión, cuando hablamos acerca del conflicto cognitivo. Si revisamos el diseño, es muy probable que tengamos éxito en todo el proceso y en el producto de la tarea. Bien. Otra pregunta con otro foco. La autorregulación. Al expresar un porcentaje, ¿qué te resulta más fácil? ¿El dibujo, las fracciones o los decimales? Mira lo interesante de esta pregunta, porque contribuye a despejar entonces qué elemento desde la valoración de cada estudiante resulta más fácil. ¿Por qué es importante que ellos y ellas sepan que resulta más fácil? No solamente en matemáticas, me refiero en cualquier actividad académica. Porque si distinguen lo que es más fácil, pueden también distinguir lo que es más difícil. A lo que es más fácil se le asocia escala de prioridades, ¿sí? Lo más fácil se puede hacer primero, se puede hacer al final, pero ya sabes que va a tomar menos tiempo. En cambio, se puede priorizar también lo más complejo, o bien, se puede analizar por qué lo más fácil es efectivamente más fácil y por qué lo más difícil es más difícil. ¿Qué hay ahí, sí? Para ayudarnos a nosotros y a nosotras desde la docencia y a ellas y ellos como sujetos que están aprendiendo, a despejar qué hay en lo más fácil y qué hay en lo más difícil que les asigna esa categoría. Eso promueve la autorregulación. Mira lo importante entonces, que es analizar a través de una pregunta simple, pero que aborda muchos elementos que nosotros y nosotras podemos rescatar. Cuando hay foco en la persona, el ejemplo está, ¿qué estrategia de trabajo te hizo sentir más cómodo, más confortable? ¿Por qué es importante la valoración de la comodidad? Claro, porque efectivamente, si yo distingo que me hace sentir más familiar, más cómodo,
voy a probablemente acercarme de manera más holgada a esa estrategia, la voy a incorporar como un bagaje permanente. Y preguntar también, ¿cuál fue tu principal aporte al trabajo dentro del grupo? Contribuye a la valoración de mi propia conducta en torno al aprendizaje. Y a lo mejor si digo no hice ningún aporte, yo no realicé nada en la tarea y podría haber realizado tal cosa, o bien lo que realicé podría haberlo mejorado, contribuye entonces a la gestión de aprendizaje en futuras acciones. Mira lo interesante, quiero agradecer entonces la voluntad de poder presentar tus propios ejemplos, porque sé que no es tan fácil compartir, ¿sí? Tan abiertamente ejemplos, tareas, sabiendo que pueden ser expuestos. Siempre nos da un poco de pudor la exposición, pero agradezco la voluntad de hacerlo y espero que también te sirva como hallazgo para tu propia formación continua, permanente en torno a la mejora. Claves entonces que yo la había señalado en la primera sesión, no lo alcancé a posar ayer y espero entonces cerrar con eso este capítulo, ¿sí? La retroalimentación, como ya señalaba, debe estar planificada. Importante es que se ejecute en torno a evidencias, no percepciones. Vamos a hablar algo de esto hoy, ¿sí? No se ejecuta en base a valoraciones necesariamente. ¿Va? Las valoraciones tienen vínculo entonces, o debería tener vínculo, con el rescate de un hallazgo, no con lo que me parece ese hallazgo. No se sugiere asociar a la calificación, eso está explícito muy bien en el decreto, por lo demás, debe dar cuenta de una brecha, factor importante. La retroalimentación debe servir para distinguir la brecha, tanto en docentes como en estudiantes. Deben saber, y nosotros debemos saber, dónde estamos y dónde ellos están situados y situadas en este gran contexto de aprendizaje que implica el definir cualquier objetivo de clase o de aprendizaje general presente en el currículum, ¿sí? Busca centrar el foco en el logro y no en la comparación. El logro es personal y tiene vínculo con el alcance de la tarea que logré desarrollar, pero también tiene vínculo con mi propio avance como estudiante que aprendo, ¿sí? Por lo tanto, la comparación entre yo y otra persona es insulsa, no sirve y puede generar impacto negativo también en la propia valoración. Por lo tanto, el foco de la retroalimentación es el logro, pero el logro personal, ¿sí? No el logro en clave producto, sino cómo estoy frente al objetivo planteado y cuánto he avanzado. Muy bien, para eso necesitamos data, por supuesto, no se puede hacer sin datos a la mano. Y por último, ya lo planteado, debe ejecutarse con una previa decisión acerca de qué foco va a tener. La retroalimentación, por ejemplo, en el contexto de una unidad de trabajo o de un proyecto, puede contemplar cubrir los 4 focos, está bien, o puede contemplar alguno de los focos prioritarios que me interesa desarrollar con mis estudiantes. No está mal ninguna de las dos opciones. Lo importante es planificarlo asumiendo la clave de contexto, que genera la pertinencia de lo que estoy realizando. Ok, gracias nuevamente. Hoy, aprendizaje de pares para el desarrollo lo vamos a abordar en torno a 2 dimensiones, como ya lo señalé en un principio. Lo que implica liderazgo pedagógico para el aprendizaje y lo que implica, vinculado con esto, por supuesto, el aprendizaje de pares. Mucho de la relación de pares se relaciona con el liderazgo, ¿sí? No todos ni todas somos líderes, pero sí ejercemos influencia dentro de un grupo que trabaja. Y la influencia no es necesariamente hacer que el otro o la otra cambie de opinión, o no es llevar adelante un proyecto, pero sí la influencia es la categoría que supone cualquier acción que estoy desarrollando en términos de un trabajo, en términos de un aprendizaje constructivo, ¿sí? Da la sensación entonces que en esta dimensión hay un fuerte componente social. ¿Cómo lo visualiza Mineduc? Mineduc lo plantea a través, bueno, usted ya sabe, a través de Docente Más, que pertenece a la unidad de evaluación, que a su vez pertenece al CPIP, que a su vez pertenece a Mineduc, ¿sí? Lo plantea en torno a la evaluación docente como en clave portafolio, como una de las dimensiones importantes, el trabajo colaborativo y el liderazgo pedagógico en torno al aprendizaje. Dentro de esto, plantea, promueve el ciclo reflexivo, y esa es una nomenclatura propia que establecieron al interior de Docente Más
que busca entonces situar este ciclo reflexivo como una práctica permanente. De ahí el nombre ciclo, ¿sí? Se va reiterando, se va reciclando, es recursivo. ¿Me explico? ¿Sí? Y este ciclo reflexivo tiene 5 componentes esenciales. Primero, se define una situación para reflexionar en conjunto. Siempre esto es visto en clave conjunto, siempre realizada en paridad a partir de la generación de una instancia para realizarlo. Y esa es una pequeña variante con el modelo que vamos a ver más adelante acerca de la generación de comunidades de aprendizaje. Este ciclo reflexivo se convoca desde el organismo central, estamos hablando como lo ve Mineduc, ¿cierto? Se convoca que sea una instancia establecida, ¿sí? Sistemática. El primer paso sería entonces definir con qué situación vamos a dialogar como parte del ciclo permanente. Para entonces la especificación. La especificación sería entonces el desglose, el desmenuce específico de la tarea que estamos analizando, reflexionando, ¿sí? Esa especificación va a suponer entonces la reconversión de la situación que estamos problematizando para reformular la práctica. Apunta a esto, y este es un paso clave. La reformulación del fenómeno implica reentenderlo, reconceptualizarlo como parte de este ciclo reflexivo. ¿Por qué se tiene que reformular? Porque es un paso medio bisagra. Porque como estamos reflexionando, yo pongo a partir de mi propia experiencia un punto sobre la mesa. Pero cuando ese punto sobre la mesa fue analizado en una situación de paridad, necesariamente se reformula, no puede quedar igual. Porque si no se reformula, no hay reflexión. ¿Me explico? Ok. Desde ahí entonces se generan alternativas de acción, nuevos planes, nuevas propuestas para actuar, para entonces aplicar a nuevas situaciones. Aplicado este plan a nuevas situaciones, ¿qué pasa? Se reitera o se reinicia el ciclo reflexivo. Así lo ve Mineduc, así lo promueve en torno a la evaluación docente y al desarrollo profesional continuo del docente en Chile. ¿Cómo es visto a partir de la literatura internacional? Voy a tomar un poquito de mate. Hellgrace y Fulham lo visualizan de la siguiente manera, perdón. Señalan lo siguiente: aún tenemos demasiada fe en los líderes como salvadores heroicos, individuales, en lugar de comunidades de líderes. Mira lo interesante de esto, que trabajan juntos de manera efectiva y con el tiempo aprovechan el trabajo de cada uno, de cada una. Es el liderazgo orientado a desarrollar el capital profesional de los docentes. 2 puntos entonces: docentes vistos como individuos particulares, como equipos que se componen de estos individuos particulares en el marco de una profesión que da origen, razón de ser a esta acción permanente. Mucho del aprendizaje de paridad, ¿sí?, tiene que ver con el liderazgo. Insisto en esto. El liderazgo no tiene relación, desde lo que se plantea en la literatura, no tiene relación con estar a cargo de un proceso. El liderazgo tiene relación entonces con todo lo que yo puedo aportar desde mi capital profesional. Por eso es que lo señala acá de manera explícita, ¿sí? El liderazgo orientado a desarrollar el capital profesional de cada docente. Por lo tanto, se entiende que cada docente tiene liderazgo intrínsecamente como parte de su rol profesional, ¿sí? Ok. ¿Cómo lo visualiza entonces? Vamos a revisar este modelo de Bolívar, de Antonio Bolívar. Usted lo conoce, español, que plantea 6 claves o 6 principios, y de esos principios se gestionan 3 hallazgos fundamentales que quiero compartir contigo, ¿sí? Bolívar lo visualiza de la siguiente manera: ¿cómo se gestiona o qué factores hay al medio de esta gestión de liderazgo pedagógico para poder
potenciar el aprendizaje, hay 6 elementos fundamentales. De hecho, si te fijas en la gráfica, los 6 elementos están vinculados con una imagen. Cada imagen trata de revelar algo, ¿sí? Un factor es la interdependencia profesional. Yo no trabajo solo ni sola. Necesito del otro y de la otra para poder alimentar mi propio proceso. Por algo formo parte de un equipo de trabajo, como primer factor. Ese factor, interdependencia profesional, si yo no puedo solo, no puedo de manera aislada, me lleva al desarrollo e intercambio del buen saber y de la práctica. ¿Qué plantea Bolívar como el buen saber? Lo sitúa dentro de 3 dimensiones que son muy interesantes. Está en la literatura que te voy a entregar o que te voy a entregar en referencia al final de esta sesión, ¿sí? Para que lo tengas como parte de tu material. Lo plantea en 3 dimensiones. Señala que hay 3 tipos de escuelas. Escuelas eficaces, escuelas orientadas a la mejora y escuelas orientadas a la transformación. ¿Cuál es el nivel ideal al que deberíamos apuntar? A la transformación permanente, ¿sí? Entonces la transformación de la escuela va a dar la sensación de que está conectada con su entorno. Por lo tanto, el desarrollo e intercambio del buen saber y de la práctica tiene relación con estar permanentemente transformando nuestras prácticas. Ejemplo de esto y por obligación, lo tuvimos que implementar todos y todas este año, que fue el contexto de enseñanza virtual gracias a la pandemia. Nos obligó a transformar nuestra práctica y además nos obligó a intercambiar el buen saber y la práctica exitosa. ¿Sí? Ok. Eso nos lleva al tercer factor, que es la responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Esta responsabilidad colectiva por el aprendizaje de los alumnos y las alumnas da la sensación entonces de que el liderazgo pedagógico se ejerce de manera conjunta. El equipo directivo tiene un rol de liderar un proceso institucional. Sin embargo, cada sujeto docente y profesional de apoyo dentro de esta comunidad tiene un liderazgo implícito. Asumir esa responsabilidad como un colectivo contribuye a focalizar el aprendizaje de los y las estudiantes. Nos lleva a instalar un proceso de indagación reflexiva y permanente. Los consejos de profesores y profesoras, por ejemplo, son una muestra bastante clara de cómo gestionar el liderazgo pedagógico, ¿sí? Muchos dicen, y muchas que se torna administrativo, sí, es parte de la gestión institucional. Muchos dicen que se torna excesivamente etéreo, pasa a ser una catarsis, sí, también es parte de la gestión de emociones y del bienestar docente, ¿sí? Otros señalan que se torna excesivamente técnico, y claro, cuando se torna excesivamente técnico, también se pierde de repente el foco del proceso general. Este proceso de indagación reflexiva, cual sea el foco que tenga, según Bolívar, contribuye entonces a gestionar todo el liderazgo con todas las variables implícitas dentro de un proceso institucional, pero tiene que ser sistemático, proceso de indagación reflexiva. Además, ampliar la comunidad con la apertura de redes, la gestión de alianzas, el poder visualizar el aliado efectivo y permanente que es apoyo al propio desarrollo personal de comunidad y también de nuestros y nuestras estudiantes. Y por supuesto, todo eso es posible y por eso está en el costado derecho, casi cayéndose marcado con azul o celeste, como quieras verlo. La confianza mutua, el conflicto y el consenso, el cómo se va gestionando el clima de trabajo, ¿sí? Al interior de una comunidad que va aprendiendo. Dentro de ese proceso que vienen a ser un poco las caracterizaciones del liderazgo pedagógico al interior de una comunidad, me gustaría compartir contigo 3 hallazgos fundamentales de cómo promover el liderazgo pedagógico en torno a qué prácticas contribuyen a mi propio desarrollo continuo o a la mejora permanente, ¿sí? Desde lo que ha indagado Bolívar. Primer hallazgo, dentro de muchos, evidentemente, si no se presenta todo acá, primer hallazgo es acercamiento en Zoom. ¿Qué plantea?
nosotros siempre queremos transformar y mejorar todo y lo más posible, pero no es posible abordarlo todo al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, hay que priorizar. Cuando priorizo es cuando tengo la noción de qué priorizar, por lo tanto, debo conocer yo qué práctica necesito transformar y debo conocer como grupo qué práctica vamos a tender a mejorar como grupo o a transformar. Cuando priorizamos, podemos ir filtrando dentro de esa priorización lo esencial. Por lo tanto, se despejan las prácticas del foco priorizado porque vamos a apuntar muy de a poco, de manera paulatina, ¿sí? ¿Les pasa a ustedes que acompañan clases de algunos o algunas docentes y tienen ganas de cambiar todo? Incluso de repente les dan ganas de tomar la clase y hacerlas ustedes mismos. Pues bien, eso no es sano, ¿sí? Eso no es sano, porque no se puede cambiar todo, eh, ni tampoco es sano cambiar todo, menos al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿qué plantea Bolívar? Hagamos un acercamiento en Zoom. Parte de la transformación de la práctica pedagógica implica el filtrar primero lo prioritario y dentro de lo prioritario filtrar lo esencial hacia lo que vamos a apuntar para ir trabajando paulatinamente. De fondo en esto está el sentido de bienestar, ¿sí? Cuando se intenta cambiar todo de golpe y porrazo, genera malestar. Cuando se intenta filtrar, seleccionando lo esencial, genera bienestar, porque da la sensación que vamos en un continuo, ¿sí? Ok. Primera clave entonces, planteada por Bolívar, acercamiento en Zoom a la práctica que queremos transformar en el marco de la transformación pedagógica, ¿sí? En torno al aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje. Ok, segundo hallazgo, segunda práctica recomendada. Analiza lo que quieres analizar como un fenómeno, pero cuando establezcas el fenómeno, tienes que hacer la distinción de que casos puntuales o prácticas aisladas no son un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno viene a ser entonces un proceso reiterado y que de ese proceso reiterado hay algún impacto medible, alguna evidencia de impacto, ¿sí? Por lo tanto, si un día en tu clase no funcionó bien tal actividad, no significa que eres mal profesor o mala profesora, o no significa incluso que la actividad no sirva. Ahora, si es que permanentemente esa actividad no funciona porque no tiene impacto, entonces pasa a ser un fenómeno. Si un día intentas entrar en la plataforma y la plataforma no te deja entrar al curso, no significa que esta plataforma no sirva. Significa que la plataforma, como todo producto humano, se puede mejorar, porque está hecho por seres humanos. Pero no significa que no sirva. Ahora, si nunca puedes ingresar a la plataforma de curso, significa que ahí hay un fenómeno. ¿Me explico? Sí. Entonces, el fenómeno se procesa de mejor manera cuando se entendió como fenómeno, ¿sí? Cuando se coteja con un par. Porque cuando se coteja con un par, encontramos parámetros. Oye, el séptimo básico que anda pesado hoy día, ¿cierto? Sí, anda súper pesado hoy día, no sé qué les pasa. Ok, eso en mayo. Y en octubre, si el séptimo básico sigue pesado, significa que hay un fenómeno y que es una voz reiterada. Ahora, un fenómeno conmigo. ¿Y qué pasa si al grupo docente que le hace al séptimo básico clases de manera permanente le ocurre lo mismo? Ahí hay un fenómeno que atender. Claro, si lo atendemos en octubre, probablemente no vamos a alcanzar a hacer mucho. El punto está en que cuando nos situemos frente a algún elemento que nos llama la atención, hagamos seguimiento de ese elemento para ver si se transforma en un proceso o en un fenómeno, o bien es una práctica aislada que no tiene recurrencia, según lo que plantea Bolívar. Primera práctica, acércate en Zoom. Segundo, que es casi contradictorio a lo que está planteando, analiza el fenómeno, despeja qué es una situación aislada y qué es algo permanente, un fenómeno, ¿sí? Y tercera práctica recomendada desde Bolívar, pone el foco en la evidencia. Ok, analizaste en Zoom, estableciste un fenómeno. ¿Cómo hacemos entonces con este séptimo básico? ¿O cómo lo hacemos con esta plataforma que nos sirve? ¿O cómo lo hacemos con tal caso, con tal actividad que no me funciona? ¿Sí?
recojamos evidencia, según lo que plantea Bolívar. ¿Qué implica esto? Poner énfasis en la evidencia, no en la sensación acerca del fenómeno ni del hallazgo, sino en la evidencia, permite tornar objetivo este proceso transformacional, ¿sí? No es que el componente subjetivo esté mal, porque siempre va a estar el componente subjetivo, es propio del ser humano, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nos acercamos a los fenómenos desde la evidencia, a las prácticas pedagógicas basadas en la evidencia, podemos tener un seguimiento de esa evidencia, porque permite establecer, en base a parámetros que ya concordamos, si es que esa práctica sirve. Ejemplo de esto, muy habitual por lo demás con todos y todas en nuestra experiencia de aula, con ese séptimo básico que es tan pesadito, con todo el equipo docente, vamos a ser más drásticos, ¿sí? No les vamos a permitir el uso de música ambiental. Ok, perfecto, también puede ser una alternativa y tal vez tenga mucha razón de ser esa decisión, pero hagamos foco en la evidencia de suprimir la música en la conducta del séptimo. ¿Me explico? Porque cuando tenemos focos en la evidencia y no en lo perceptivo, podemos hacer seguimiento de esa práctica. Si no resulta por ahí, resultará por otra práctica, pero debe tener foco en la evidencia, no en la sensación. Por eso insisto, todo es perfectible, ¿sí? Una actividad que implementas en tu aula virtual o presencial es perfectible. Una metodología de trabajo también es perfectible. Esta plataforma que te genera tanto problema para ingresar también es perfectible, ¿sí? Las acciones de normalización, comillas, con el séptimo básico que están pesados, con todos los profesores, también son perfectibles. Sin embargo, el foco está en tomar la evidencia. Cuando tomamos foco en la evidencia, es porque hicimos un acercamiento en Zoom y porque discriminamos fenómenos. Solamente entonces podemos tener foco en la evidencia, según lo que plantea Bolívar. Ok, entonces, dicho todo lo anterior, hay una actividad y la actividad está planteada como ejemplo aquí en la lámina. Yo te quiero invitar entonces a que descargues el archivo que está siendo publicado en este momento llamado actividad sesión 4, que tiene como foco trabajar en esto. Hay un video que se va a proyectar, ¿sí? Lo voy a proyectar yo, pero también está como enlace en la actividad que tú estás descargando en este momento, ¿sí? Además, si no es suficiente, vamos a pegar el enlace del video en el chat para que puedas revisarlo si es que tienes problemas de reproducción, ¿sí? Puede pasar que cuando se esté presentando este video, la plataforma se pegue, tengas problemas de señal, puede ocurrir, insisto, todo es perfectible. Ok, entonces voy a pegar el enlace en el chat para que tú puedas copiar el enlace en tu ordenador y poder revisar el video. Más allá de eso, ¿sí? Porque viene a continuación, te quiero explicar la actividad. En base a lo que veníamos conversando recién, este video dura 4 minutos. Si tú ya lo viste, pon el foco en lo que plantea esta actividad, ¿sí? El video dura 4 minutos, es de una clase de educación secundaria de un país extranjero que no es Chile. Y más allá del tema, lo primero que debes hacer, que te invito a realizar, es decidir un foco prioritario de trabajo. Porque en torno al aprendizaje de pares, en vínculo con el liderazgo pedagógico, no podemos intervenir en todo de inmediato, como ya lo revisamos según lo que planteaba Bolívar. Decide un foco prioritario. En este caso, el foco es participación en actividades de clase. Tú puedes elegir cualquier otro foco que te interese, ¿sí? Ok. Segundo, a partir del foco que priorizaste, observa y registra una práctica pedagógica asociada al foco priorizado. En este caso, la práctica pedagógica es: la profesora lo que hizo fue entregar instrucciones explícitas para la actividad en grupo. Ok, la registré. Pero además registra la evidencia de impacto de esa práctica. ¿Cuál es la evidencia de impacto de esa práctica? En este caso hay dos. Esto es un caso real que alguien ya hizo, ¿sí? Lo estoy compartiendo contigo.
La evidencia de impacto es: todos y todas los alumnos y alumnas completan la actividad en el tiempo establecido. Entonces tuvo impacto entregar instrucciones explícitas. Otra evidencia de impacto es: todas las preguntas orales que realiza la profesora son respondidas. Entonces sirvió entregar instrucciones explícitas en el marco de la priorización de la participación de clases. Conclusión del tema, ya que podemos ver como fenómeno a partir del Zoom, es que entregar instrucciones explícitas promueve la participación en clases. ¿Sí? Puede que no sea plausible lo que estoy planteando, sin embargo, este ejercicio de tratar de focalizar una dimensión prioritaria, observar y registrar prácticas evidentes que tienen un correlato de impacto en la conducta de los y las estudiantes, me permiten perfeccionar la mirada de desarrollo continuo en el marco del aprendizaje establecido por los pares. ¿Sí? Va a ir el video. Después del video, mientras estás descargando el archivo, puedes ponerte a trabajar. Vamos a dar 10 minutos porque esto es muy breve y volvemos para socializar. ¿Te parece? Entonces, corre video. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse? Not fitting in. Is not fitting in. You talked about acceptance. Now to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes.
I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid. You felt stupid? Yeah. Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Muy bien, entonces como está marcado en el chat fijo, nos reencontramos a las 18:05 minutos. No dejes de enviar tu propuesta al correo que está marcado en el chat, webinars@ciemaxconsultora, y nos vemos en 10 minutos más para dialogar y avanzar. Que te vaya muy bien.
Ya, de vuelta estamos, siendo religiosamente las 18:05 minutos. Les quiero compartir algunos frutos de las actividades que entusiastamente están realizando. Hay mucho entusiasmo aquí, hay motivación. Le agradezco por los muchos envíos que están realizando. Último día nadie se enoja, eso reza el dicho. Mira, te voy a compartir pantalla para que puedas analizar junto conmigo algunos hallazgos que son, como ya lo he dicho en las sesiones anteriores, son aleatorios. No hay ningún criterio de fondo, son tomados como una muestra de los muchos que van llegando. ¿Ya? Mira acá, recuerda que hay un enlace que tú ya tienes en tu archivo, que además está pegado en el chat si lo buscas más abajito. Ese enlace es un video que refleja una situación de aula presencial. El foco priorizado, en este caso, porque había que decidir primero un foco, recuerda que hay que abordar un fenómeno, según lo que plantea Bolívar. Después de abordar el fenómeno, hay que hacer la mirada al zoom, ver cuál es la práctica que se está queriendo abordar, despejar para la transformación y recoger la evidencia, ¿sí? Porque si no hay una sistematización de algo, no hay evidencia que nos permita seguir el parámetro que estamos trabajando. En este caso, el foco priorizado es la metodología. Práctica pedagógica asociada, la docente expone un video relacionado al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Evidencia de impacto, dice las estudiantes son capaces de dialogar, interactuar, reflexionar y establecer medidas de cuidado y protección al medio ambiente. Ok, mira, interesante acá. Esto parece ser una evidencia planteada o declarada en modo intención previa acerca de lo que se busca trabajar al exponer el video, ¿sí? En este caso, para abordar la práctica transformadora del aprendizaje en par, porque en este contexto estamos trabajando con el par, ¿sí? Debemos registrar qué es lo que ocurre, lo que sucede cuando la docente expone un video, ¿sí? Una evidencia de impacto puede ser, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes observan todo el video, ¿sí? Eso es una evidencia del impacto de esa metodología, porque estamos analizando la metodología exponer video. Ese es el foco, ¿sí? El tema no es relevante acá. El tema es la metodología, según el foco priorizado. La metodología, si es exponer un video, debemos recoger el impacto de exponer el video acá. ¿Qué ocurre cuando la profesora expone el video? La mayor parte, por ejemplo, puede ser también en negativo, ¿sí? 4 de los 20 estudiantes no vieron el video, sino que trabajaron con el teléfono celular. Luis no quería evidenciar a nadie, tranquilidad. No te preocupes, esto es para aprender, no te preocupes. O puede ser, por ejemplo, una evidencia del impacto a partir de la mitad del video en adelante, se generó gran conversación dentro del grupo, lo que restó atención al video. Entonces, ¿te fijas cómo puntualizar de manera muy específica la evidencia contribuye a poder transformar la práctica pedagógica permanente, en este caso, asociada a la metodología? ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias por... Esto sirve para ir mejorando, así que tranquilidad, estamos todos y todas aprendiendo con esto. Foco priorizado, clima de aula en este caso. La práctica pedagógica. Los estudiantes están atentos y dispuestos a la actividad. La evidencia de impacto, todos los estudiantes intentan resolver la actividad. Ok, mira. Lo mismo, el foco priorizado, clima de aula, perfecto. Muy bien. Pregunta, ¿cuál es la práctica pedagógica que se implementa para que los y las estudiantes logren estar atentos y dispuestos a la actividad? Esa es la pregunta esencial. ¿Sí? Eso es lo que hay que buscar. En este caso, se fijaron que la profesora, por ejemplo, les decía, cuando terminen, levantan la mano, ¿sí? Para demostrar, levanten la mano. Eso favoreció el clima de aula porque aumentó el control, el dominio sobre la clase. Entonces la pregunta es, si la profesora les dice a todos que levanten la mano, ¿cuál sería la evidencia? Todos los estudiantes levantan la mano como respuesta a la instrucción.
Es decir, todos entendieron la instrucción. ¿Te fijas? Tiene que ser muy puntual y basada en la evidencia. Bien, interesante, gracias. Otro y último. Wow, hay muchas. Poco priorizado la metodología de clase. Perfecto. Práctica pedagógica. Activación de conocimientos. Evidencia, estudiantes participan en activación de conocimientos. Bien, ¿a qué te invito? A ser más puntual todavía. ¿Cómo activa conocimientos? Activa conocimientos, por ejemplo, a través de preguntas. ¿Sí? Realiza una pregunta para activar conocimientos al inicio de la clase. La evidencia es, todos los estudiantes responden la pregunta de activación de conocimientos en su cuaderno. Eso sería una evidencia. O bien puede ser, estoy tirando ejemplos, estoy imaginando solamente. Realiza 5 preguntas de activación de conocimientos. La evidencia de impacto es, las 5 preguntas las responde el mismo estudiante. Entonces da la sensación de que la activación estuvo súper buena, pero la respondió el mismo estudiante. Por lo tanto, tal vez no se logró un impacto de esa práctica de preguntas abiertas. Por lo tanto, a lo mejor hay que cambiar la práctica, hay que transformarla hacia preguntas dirigidas. Juanito, ¿qué sabes tú acerca de este concepto o de este objeto que estamos observando acá? Es distinto. Y la evidencia tal vez es que Juanito no logró responder. O la evidencia puede ser, la profesora no dio el tiempo necesario para que Juanito recuperara información y respondiera. ¿Me explico? La evidencia del impacto tiene que ser muy precisa, por tanto, la práctica tiene que ser también muy precisa, muy acotada. A eso se refiere Bolívar cuando plantea hagamos acercamiento en Zoom, ¿sí? Estos descriptores como la pregunta desafiante conducente al objetivo, está muy bien también, o preguntas auxiliares que conduzcan a dar respuesta a la pregunta central, está muy bien. Pero ¿qué ocurre puntualmente con la pregunta desafiante? ¿Cómo se plantea? Se plantea una pregunta desafiante abierta al grupo. Evidencia de impacto, todo el grupo levanta la mano para querer responder. O evidencia de impacto, solamente un estudiante levanta la mano para responder la pregunta desafiante. ¿Cuál sería la conclusión? Tal vez la pregunta no fue tan desafiante como yo la tenía planificada en la previa. Entonces, tal vez mi foco de trabajo debe ser mejorar mis preguntas. Mira lo interesante entonces de establecer la evidencia como eje articulador de la mejora continua. ¿Por qué estamos hablando de la evidencia y de todo este elemento cuando nos referimos a liderazgo y aprendizaje de pares? Es porque tal como la didáctica y la evaluación son procesos que se implican, el liderazgo y el aprendizaje de pares son procesos que van de la mano, no se pueden disociar, ¿sí? Esto se construye, la evidencia, cuando nos acompañamos. Si no nos acompañamos, no hay evidencia, porque yo no puedo recoger evidencia de mi propia práctica, ¿sí? Tendría que grabar mi clase y recrearlo. Es un tanto más complejo, algo poco usual. Ok, ya, dicho eso, te quiero presentar entonces la otra vertiente, la otra patita de esta cueca, ¿sí? El liderazgo pedagógico es un tema importante, pero se potencia el liderazgo pedagógico cuando instalamos comunidades que aprenden, ¿sí? Dentro de una comunidad hay un par que alimenta a otro par. Por lo tanto, se genera esa relación sincrónica, dialógica, dialéctica, donde cada uno y cada una va alimentando la conducta de grupo. ¿Cómo lo visualiza este modelo que te voy a presentar ahora? Sanz dice el aprendizaje de pares potencia la gestión de la información, la interacción, la participación y el significado. Sanz alude a lo que plantea este autor que estoy marcando acá en la pantalla, Wenger, ¿sí? Él abordó el concepto de comunidades profesionales o comunidades de aprendizaje. La delineó en términos de cómo al interior de una comunidad docente se gestiona el aprendizaje de par y cómo ese modelo puede ser útil con estudiantes. Mira lo interesante, te lo voy a presentar, pero muy en breve porque ya el tiempo nos apremia y no nos queda más tiempo para trabajar. Ok, ¿cómo lo visualiza Wenger?
Un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema y que además profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continuada, es una comunidad de aprendizaje. Eso es aplicable para un grupo de trabajo docente y también es aplicable para un grupo de trabajo de estudiantes. Estas comunidades que aprenden tienen determinadas características, tienen muchas, ¿sí? Wenger ha sistematizado al menos 6 características de comunidades de aprendizajes. De esas te voy a presentar 3 y voy a cerrar con cómo gestionar una comunidad de aprendizaje a partir de un diseño didáctico. Esto muy en breve. 3 características que plantea Wenger dentro de su modelo. Primero señala que las comunidades de aprendizaje son generalmente espontáneas. Mira lo interesante. Surge, como planteaba la cita anterior, generalmente, frecuentemente a partir de un interés común. ¿Sí? Hay algo que motiva el diálogo entre personas y esas personas tienden a relacionarse en torno a ese algo que los motivó a conectarse. ¿Sí? Si bien son generalmente espontáneas, como estoy marcando en la pizarrita, se alinean a partir del tema que los hace dialogar, pero después se instalan. Mira lo interesante. Un ejemplo de esto son las comunidades virtuales que se gestionan a partir de los videojuegos. Hay una serie de comunidades que trabajan interactivamente en entornos virtuales a partir del tema que les da razón de ser, de compartir, que son los videojuegos. Son espontáneos, nadie obliga a nadie a participar. Yo quiero participar porque hay algo que motiva mi interés, que me motiva a la acción. Pero una vez que estoy dentro de esa comunidad iniciada espontáneamente, la comunidad se instala porque cobra identidad. Hay ciertos ritos que se respetan al interior de esa comunidad autogestionada, espontáneamente formada. Y esos ritos, esas identidades, se van replicando como parte habitual, como práctica de esa comunidad, que no necesariamente es la misma práctica o no es el mismo rito o la misma identidad de otra comunidad, aun cuando sea afín, ¿sí? Ejemplo de esto también ya a nivel docente. Los consejos técnicos dentro de un colegio, si están divididos en ciclos, tienen dinámicas distintas. Tienen dinámicas distintas. Porque cada profesor, profesora que forma parte de esa comunidad docente entrega su propio aporte a la generación de identidad de esa comunidad que se formó de manera espontánea. Nadie sabía antes de estar en la comunidad que iba a estar en esa comunidad. Puede haber sido impuesta desde el equipo directivo del establecimiento, pero esa comunidad puede mutar, puede cambiar, ¿sí? Por lo demás, y al medio de esto, y esto es lo potente, lo interesante de las comunidades que aprenden, la transversalidad al interior de una escuela generalmente ocurre de manera espontánea, con la conversación de pasillo en torno a un proyecto determinado o a una muy buena idea o a una muy buena intención, ¿sí? Siempre hay alguien que capta, oye, qué buena actividad estás realizando, qué entretenida, ¿cómo lo hiciste? Mira, lo hice de esta forma, oye, ¿te puedo ayudar? Claro, siempre viene bien una ayuda y eso empieza a generar red de trabajo, espontáneamente. Una vez que se establece esa red de trabajo, hay identidad y como hay identidad, hay ritos que se instalan que forman parte ya de esa comunidad formal. ¿Qué más plantea Wenger? Al constituirse, o sea, al instalarse, utilizan recursos en común que los hace dialogar, ¿sí? El rol del recurso compartido es clave para el aprendizaje de pares. Veamos el video, veamos el video. Dialogamos en base al video. Yo lo hice recién, les presenté un video que sirvió para dialogar. Cada una de ustedes hizo la actividad a partir del uso del video en común. Yo podría haberles pedido, piensa en una práctica pedagógica que tú realizas
y descríbela y entrega una evidencia de impacto de tu práctica. Pero ahí no tenemos recurso en común, más allá de la instrucción. En cambio, cuando estamos todos y todas hablando del mismo video, permite aunar la mirada. Entonces, genera una comunidad de trabajo que tiene razón de ser de diálogo al utilizar ese recurso en común. ¿Sí? ¿Y qué más nos plantea Wenger dentro de muchas cosas que plantea interesantes? Seleccioné 3 para el mérito de esta sesión. Generalmente, estas comunidades de pares, tanto a nivel docente como a nivel estudiante, con surgimiento relativamente espontáneo, pero después instaladas, utilizan entornos virtuales para generar estas prácticas y también se nutren de lo presencial. Pero hay comunidades que no se pueden reunir desde lo presencial, por lo tanto su razón de existir es la virtualidad. Ejemplo de esto, los foros, los grupos de trabajo, estas redes de trabajo que se establecen en LinkedIn, por ejemplo. Yo soy parte de una comunidad X que dialoga acerca de X tema, ¿sí? Se gestiona a través de los entornos virtuales. ¿Por qué me parece importante comentarte esto? Porque el próximo año muy probablemente va a ser semipresencial. Sin ir más lejos, a partir del sábado ya prácticamente la 9ª y 10ª región vuelven al confinamiento en fase 1. Eso nos dice entonces que hay un fenómeno que se va a extender probablemente, donde vamos a tener que habituar una práctica semipresencial al interior del grupo que aprende. Por eso es tan importante desde ya visualizar claves para el aprendizaje activo al interior de distintas comunidades, tanto docentes como de estudiantes. En síntesis, ¿qué nos plantea Wenger? Demos el espacio para que las comunidades surjan, ¿sí? Demos el espacio, abramos instancias, demos oportunidades para que los y las estudiantes se alineen entre ellos, para que los docentes también se pongan a dialogar en común, porque una vez que establecen diálogo, empiezan a ocupar recursos comunes y utilizan los recursos que tienen, virtuales o presenciales, para gestionar su propia comunidad. Los grandes proyectos nacen así, no nacen generalmente de manera impuesta, nacen vinculados con intereses y necesidades propias de cada contexto comunitario. ¿Cómo se gestiona esta comunidad? Ya con esto cierro temáticamente esta sesión. Se gestionan, abordado desde CIEMAX, a partir del itinerario pedagógico para la transversalidad, porque justamente esa comunidad puede dialogar a partir de los recursos compartidos. Distintas disciplinas del conocimiento pueden formar una pequeña gran comunidad al interior de una escuela y pueden promover que tus estudiantes puedan adherir a esa comunidad cuando hablan de un recurso en común. Ejemplo didáctico de esto. Hay asignaturas que se hacen cargo de determinados ejes de trabajo didáctico vinculados a los niveles de pensamiento. ¿Te acuerdan los iconos accede, conecta, construye que cada inicio de sesión majadera y repetitivamente señalé? No te olvides que vas a ver los 3 iconos en toda la sesión. Bien, se gestiona didácticamente esta comunidad de par que aprende a partir de la coacción del acceso, la conexión y la construcción de aprendizajes. Te quiero mostrar un ejemplo, lo vas a tener en tu material, pero te lo quiero explicar de igual forma. Cuando trabajamos en torno a un recurso compartido, que en este caso puede ser una lectura, ese recurso compartido hacemos uso en una clase como es ciencias, en otra clase como es matemática y en otra clase como es tecnología. A partir del uso de ese recurso se genera, se asegura una acción productiva. Y esa acción productiva viene de una comunidad que aprende. En este caso, tus estudiantes hicieron ese video con consejos prácticos de nutrición. ¿Cómo lo hicieron? Buscaron sus propias alternativas, virtuales o presenciales, pero lo hicieron igual. ¿Qué les dio razón de ser didáctico al diálogo? El uso de un recurso compartido. ¿Qué sugerimos nosotros que tengas presente? 3 elementos. El itinerario transversal
debe contemplar siempre al interior de una comunidad de pares, ya sea docentes o estudiantes que aprenden permanentemente, estamos todos y todas aprendiendo, ¿sí? Debe contemplar una acción comunicativa, debe haber un hallazgo visible del trabajo de una comunidad que aprende, ¿sí? Además, utiliza, valora, calibra los entornos virtuales, justamente por lo que te señalaba anteriormente, para ir gestionando la comunidad. Los países nórdicos nos llevan ventaja, años de ventaja, y es una estructura completa de ventaja en esto, en ocupar los entornos virtuales. Y por último, el recurso compartido debe tener protagonismo en cada clase de un itinerario o en cada acción que implemente una comunidad que aprende. En síntesis, el aprendizaje de pares, el aprendizaje en una relación horizontal, se gestiona desde el liderazgo. El liderazgo es la acción activa de cada miembro de un grupo que aprende. Por eso esta relación entre aprendizaje de pares con liderazgo y con comunidades, ¿sí? Lo importante es valorar la evidencia de cualquier práctica de aprendizaje para nosotros entonces tener este sentido de mejora continua y, por supuesto, tornar lo más transversal posible el trabajo de una comunidad para que cobre mayor significado. Bien, dicho todo esto, te quiero preguntar y te quiero invitar a que votes también por alguna de las 4 opciones. Revisamos 4 claves didácticas en este mini breve curso, ¿sí? Una, instrucción por andamiaje, donde hablamos de los dispositivos básicos del aprendizaje y de los 6 pasos de este modelo. Otra, diseño para resolver situaciones, donde hablamos del conflicto cognitivo y la metodología de Polya. Otra, hablamos de retroalimentación para el aprendizaje, donde vimos 2 modelos esenciales, uno en una especie de escalera, ¿sí? De la retroalimentación y otro en proceso circular continuo, 2 variantes. Y además revisamos aprendizaje de pares para el desarrollo. ¿Cuál de las 4 claves para ti cobra mayor significado? ¿Cuál tiene mayor sentido? ¿O a cuál le quieres asignar o crees que le debes asignar mayor prioridad en tu práctica pedagógica? ¿La clave número 1, número 2, número 3 o número 4? Te invito a votar en el chat. No te preocupes, María, vas a tener el video, ¿sí? Si bien no puedes votar ahora, puedes estimar alguna de las otras 3. Clave número 1, clave número 2, clave número 3 o clave número 4. Matías, es difícil elegir, siempre es complejo. Siempre es complejo. Ninguna, como ya pudiste notar, ninguna de estas claves se superponen una con otra. Son todas relevantes de ir considerando, ¿sí? Porque nos permiten gestionar como estaba, como estaba planteado en el objetivo de este curso, de este mini curso. Orientan al aprendizaje, son dispositivos para gestionar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, es difícil, ahí comparto, es muy, muy, muy complejo decidir optar por alguna. ¿Quieres ver el resultado de la votación general para que tengas la mirada del grupo que participó? Voy a cerrar la encuesta. En 5, 4, 3, 2, 1 se cerró la encuesta. Ganó por paliza retroalimentación para el aprendizaje y le sigue aprendizaje de pares para el desarrollo. Diseño para resolver situaciones un 18% y quedó último instrucción por andamiaje. Ahí yo comparto a una apreciación personal. Creo que un temón que tenemos que seguir nosotros profundizando dentro de nuestro diseño didáctico y formación pedagógica permanente para todas y todos es la retroalimentación y cómo utilizarla como un insumo para el aprendizaje. Sí, comparto, adhiero y te agradezco tu presencia. No quiero que te retires porque te quiero dejar algunas cosas, ¿sí? O sea, sí que si te quieres retirar, retírate, evidentemente, pero te quiero dejar algunas cosas. Está
la bibliografía, las referencias generales aquí en lámina y las vas a tener en tu material. El material completo de las 4 sesiones con los videos de las 4 sesiones van a ser enviados a tu correo electrónico. Yo te pido que tengas paciencia, ¿sí? Para gestionar todo esto, nada es automático, todo requiere un tiempo humano y requiere una larga línea de trabajo. No es tan fácil, sobre todo cuando lo trabajamos con tanta gente como en este curso. Por lo tanto, te pido paciencia y la certeza de que el material lo vas a tener en tu correo electrónico en el transcurso de estos días, ¿sí? Ahora, vas a tener la bibliografía y te quiero invitar a algo para que puedas potenciar esta propuesta. Tómalo o déjalo. Solo te quiero invitar a algo, ¿sí? Mira, esto está en el marco de cursos de formación continua que nosotros establecemos como CIEMAC. Ya los conoces. Si te interesa profundizar con tu establecimiento en algunos de estos temas de curso, todo lo que viste es una muestra, es un pequeño canapé, es un aperitivo de lo que nosotros profundizamos de manera ya extensa en cursos de formación continua. Si estás interesado o interesada, escríbenos al correo, ¿sí? Ahora, la sorpresa es esta, la sorpresa es esta, Matías. Ahora, insisto, tómalo o déjalo. Si esto, todo lo que revisaste está en el marco de lo que nosotros promovemos como CIEMAX en la implementación de programas para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Estos programas para el desarrollo del pensamiento crítico se vinculan, se relacionan con la comprensión de lectura y con la resolución de problemas matemáticos. Cuando tu establecimiento implementa en formato virtual o presencial, digital o presencial, físico, me refiero, digital o físico, me costó, en formato digital o físico, libros de comprensión de lectura o de resolución de problemas matemáticos, se puede potenciar esto con 2 insumos que te pueden ayudar. Ya tuviste la experiencia de talleres de formación continua que entregamos en Consultora CIEMAX. Puedes tener también la experiencia con Planimax, que es una plataforma para la gestión curricular. Durante estos meses de noviembre y diciembre, estaremos con tramos de compra si estás interesado o interesada para establecer la implementación de libros para el desarrollo del pensamiento crítico relacionados con la comprensión de lectura o con la resolución de problemas matemáticos, que están aquí en gráfica. Si te interesa conocer las condiciones específicas que implica la compra y los beneficios por compra, contacta al correo que va a quedar al final de esta lámina. Lo que te quiero anticipar es que por montos de compra vas a tener como beneficios gratuitos o talleres o cursos extensos o plataforma para los profesores y profesoras de tu establecimiento. Ejemplo, si tu monto de compra para tus estudiantes en libros es de 3.800.000 pesos, esto es como ejemplo, vas a recibir de manera gratuita 2 talleres de 4 horas pedagógicas cada uno. Estos talleres se relacionan con cualquiera de los temas que ves en la lámina, en la gráfica. Puedes elegir cuál es más interesante y más pertinente para tu comunidad, pero está sujeto a tramos de compra, ¿sí? Si te interesa conocer detalles de esto, escribe al correo que está ahí en la pantalla. Dicho esto, pasado este aviso comercial, yo me despido agradeciendo tu participación. Fueron 4 sesiones extensas, exhaustivas, a rato superficial, a rato profunda, pero espero haber cumplido las expectativas de ustedes y reforzar la invitación a que si estás interesado o interesada en llevar estos cursos a tu colegio, nos contactes. Estamos a tu disposición, a tus órdenes. Va a ser enviado el material, lo refuerzo, y va a ser enviado también el enlace para que pueda responder encuesta y descargar diploma de participación. Las gracias son entonces
para ustedes. Me despido, espero encontrarte en otra instancia, en otro momento, ojalá pronto. De momento y de camino te envío un gran saludo y abrazo virtual. Gracias por todo, Ivonne, en el apoyo. Nos vemos. Adiós.